enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. Salmo 143. Un salmo escrito por el rey David. Más que una adoración, es una oración. Usted lo lee todo y se puede dar cuenta que el salmista está elevando una súplica delante de Dios. Y en esa dirección en la que él está orando, clamando, suplicando, llega a este punto, al versículo 10 que hemos leído en esta mañana, donde él le dice al Señor: enséñame a hacer tu voluntad. Y la Biblia está llena de muchas oraciones. Usted en la Biblia encuentra que muchos hombres y mujeres oraron a Dios. Y qué bueno, porque vemos cómo su fe los llevó a acercarse a Dios de esta manera, hablándole, orándole, algunos dándole gloria, honra, alabanza, adoración, otros suplicando, clamando, pidiendo, intercediendo. En sí, oraciones a las que Dios en muchos casos respondió. Pero miremos la oración que hace el salmista, la petición que en esta oportunidad está elevando delante de Dios. No le está pidiendo cualquier cosa, como muchas veces nosotros solemos hacerlo. Hemos orado por tantas cosas que muchas delante de Dios han tenido respuesta y otras seguramente Dios también responderá, porque se alinean a su propósito, a su voluntad. Pero esta oración que nosotros encontramos acá es algo que debería estar todos los días, todos los días de nuestras vidas delante de Dios. El salmista le estaba diciendo al Señor que lo enseñara. Escuche bien, enséñame a hacer tu voluntad. Porque muchas veces pudiera pasar que no estamos haciendo la voluntad de Dios, no porque no queremos,
En algunos casos, hombres y mujeres que quieren obedecer a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Pudiéramos pensar que el salmista lo sabía todo. Pero si David, alguien que desde muy niño comenzó a tener una relación con Dios, en un momento de su vida, donde estaba siendo perseguido, donde estaba viviendo pruebas, dificultades, donde llevaba años caminando en el Señor, donde se podía decir que lo sabía todo, nos encontramos que él le estaba diciendo al Señor: enséñame, enséñame a hacer tu voluntad. Y esa palabra de enseñar, enséñame, no es solamente tener el conocimiento de cómo hacerlo, era tener la ayuda para también hacerlo. Estamos acá, iglesia. Enséñame a hacer tu voluntad. La segunda parte del versículo dice: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Así que lo que David estaba pidiendo era que el Señor lo ayudara a hacer la voluntad del Espíritu. Estamos acá. Preste la atención a esto, porque ese es el mensaje en esta mañana. La voluntad del Espíritu. La pregunta en esta mañana para ti: ¿será que estás viviendo dentro de la voluntad del Espíritu? ¿Pudieras tú decir: estoy haciendo lo que el Espíritu de Dios me ha estado hablando, me ha estado guiando a hacer? Porque si no estamos viviendo de acuerdo a lo que el Espíritu nos habla, nos muestra, nos guía que hagamos, entonces estamos fuera de la voluntad de Dios. Y habría que mirar por qué razón. O no la conocemos, o sencillamente hemos decidido desobedecerla. Cuando leemos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 16, el apóstol Pablo escribe: digo pues, andad en el Espíritu. Luego el verso 17 dice: y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y ambos se oponen para que no hagáis lo que queréis. Así que de acuerdo a lo que dice Gálatas, o andamos en la voluntad del Espíritu o andamos en la voluntad de la carne. Estamos acá. Cuando David le estaba pidiendo al Señor que
que lo enseñara a hacer su voluntad, lo que David le estaba diciendo es: enséñame a andar en el Espíritu. Enséñame a ser un hombre espiritual. No quiero ser un hombre carnal. No quiero ser un hombre que se mueva por emociones, por sentimientos, que ande por vista. No, no quiero ser ese hombre. Quiero ser un hombre que camine en dirección a lo que enseña tu palabra. Que obedezca tu palabra, que guarde tu palabra. Quiero ser un hombre que sea sensible a la voz del Espíritu. Que cuando el Espíritu le diga algo, pueda atender, pueda obedecer. La voluntad del Espíritu no es que tú seas un incrédulo. No es que tú seas un carnal. No es que tú seas un mundano. La voluntad del Espíritu no es que tú seas un frío, no es que tú seas un tibio. La voluntad del Espíritu es que tú ames a Dios. Es que tú busques a Dios. Es que tú obedezcas la voz de Dios. La voluntad del Espíritu es que tú te consagres a Dios. Es que tú le adores. Es que tú le sirvas. La voluntad del Espíritu es que tú ames a tus hermanos, a tu prójimo. La voluntad del Espíritu es que tú perdones, es que pidas perdón. La voluntad del Espíritu es que tú hagas el bien y que no hagas el mal. La voluntad del Espíritu es que el que te maldiga, tú lo bendigas. Es que el que te haga un mal, tú le hagas un bien. La voluntad del Espíritu es que hagas morir lo terrenal para que comiences a vivir lo celestial. Estamos acá. Así que David, en su oración, siendo un hombre que tenía el Espíritu, tuvo batallas. Había momentos en que el Espíritu quería que él hiciera algo, pero sin embargo, la naturaleza pecaminosa, que es la carne, las bajas pasiones, que no deben tener lugar en nuestras vidas, que debemos haber hecho morir, que debería estar crucificada, cuando todavía no ha muerto en su totalidad. Entonces se va a oponer y no va a querer que tú hagas lo que el Espíritu quiere. A David le sucedía. Déjeme decirle que si David todo el tiempo se hubiese dejado llevar por el Espíritu, no se hubiese quedado de la guerra cuando todos los reyes salían a la guerra. No se hubiese quedado durmiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu siempre quiere estar despierto. El Señor Jesucristo lo enseñó. Él lo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mientras el espíritu quiere que tú estés de rodillas, la carne quiere que tú estés acostado. Mientras el espíritu quiere que tú estés meditando la palabra de Dios, la carne quiere que tú estés en las redes sociales, que estés en el Facebook, que estés en el Instagram, que estés en el TikTok. Amén. Sí. Mientras el espíritu quiere que tú estés en ayuno, ayunando, buscando el rostro de Dios, la carne quiere que tú estés hartando. Que no te llenes con lo que te sirvieron. Que pidas un poco más. Mientras el espíritu quiere que tú estés predicando la palabra de Dios, la carne quiere que tú estés chismoseando, averiguando el último chisme para decirte: tengo la última. Sí, porque mientras debiéramos de estar diciendo: te tengo que compartir una palabra, una revelación. Estuve meditando, estuve escudriñando, estuve leyendo la palabra, y si supieras lo que Dios me habló. No. Eso es lo que el espíritu quiere. Pero la carne quiere otra cosa. La carne te quiere muerto. Por eso hace todo lo posible para que tú te enfermes. Por eso hace todo lo posible para que tu vida esté en peligro de muerte. Hace todo lo posible para que te debilites. Mientras que el espíritu te quiere vivo, te quiere con vida, te quiere vigoroso, sano, te quiere activo. Así que David tuvo la batalla, él la vivió. Él fue muy obediente al espíritu, pero tuvo momentos en que se descuidó, y en lugar de haber hecho lo que el espíritu quería que él hiciera, terminó cediendo a lo que la carne le pidió. Estamos acá, iglesia. Debió ir a la guerra, se quedó durmiendo, porque la carne quería eso. Mientras muchos deberían estar acá en la casa del Señor, buscando el rostro de Dios, adorándolo, recibiendo palabra de vida, dándole lugar al Espíritu para que traiga la paz, el gozo, la libertad, para que pudra los yugos, rompa las cadenas, las ataduras. Escucharon a la carne que le dijeron: hoy es domingo, día de descanso. Has tenido una semana de arduo trabajo. Casi no has estado en casa. Estás descuidándolo todo. Un domingo que no vayas. Piensa, domingo de playa. No sabemos realmente, David,
Pero el hombre se quedó. Y el que había dejado de alimentar el espíritu, porque mientras estuvo durmiendo no estuvo adorando, no estuvo meditando en la ley de su Dios, no estuvo llenándose de la presencia del Señor, se levanta dormitado, sale al terrado de su balcón y observa a una mujer desnuda que se está bañando. Inmediatamente la carne le habló, porque eso hace la carne. Si él hubiese estado velando, hubiese salido, la hubiese visto, inmediatamente se hubiese devuelto, pero la carne en ese momento estaba por encima del espíritu. Así que él no pudo decirle no al deseo impuro que le vino al corazón. Y terminó cediendo a la voluntad de la carne. Mandó a buscar a aquella mujer. Sabía quién era. Se acostó con ella. La embarazó. Luego que esta mujer supo que estaba en embarazo, se lo hizo saber. Queriendo ocultar él lo que había hecho, mandó a buscar al esposo que estaba en la guerra. Un hombre que estaba vigilando, que estaba batallando, que tenía entendimiento de lo que en el mundo espiritual estaba pasando, que le querían hacer pasar un hijo que no era de él como si fuera. Dijo: no, Señor, yo no me voy a acostar con ella. Sí, nadie lo ha predicado, pero en realidad eso fue lo que pasó. Ese hombre tenía revelación de Dios. Porque quien que hubiese estado tanto tiempo en la guerra y es enviado a venir y se le dice: vaya, descanse en su casa, acuéstese con su mujer, no lo va a querer hacer. Pero Dios tuvo cuidado y le dio entendimiento, y él supo que no debía ir. Por no haber obedecido, fue devuelto a la guerra y fue puesto en el lugar más recio de la batalla, donde lo terminaron matando. La espada de los amonitas lo mataron. David creyó que eso había quedado oculto. Él ocultó su pecado, se quedó callado, hasta que el Señor le envió un profeta y a través de una parábola le hizo saber que su pecado estaba descubierto, que nada había quedado en oculto, que delante de Dios no era inocente, era culpable. Que el haberse descuidado, que el no haber hecho lo que el Espíritu quería que él hubiera hecho, ahora le traería graves consecuencias, porque la espada no se apartaría de su casa. Estamos acá, iglesia. Así que David entendía que mientras él no estuviera haciendo la voluntad del Espíritu, en cualquier momento la podría embarrar. En cualquier momento podría salir metiendo nuevamente las patas. Cuando usted aprende a hacer la voluntad del Espíritu de Dios, cuando usted aprende a dejarse llevar por el Espíritu Santo,
entonces usted será guardado, será librado de muchos males. Entonces muchos dolores de cabeza, muchas situaciones incómodas, molestas, de ellas usted será guardado. Enséñame a hacer tu voluntad. Cuando Cristo estaba para ser crucificado, tuvo una batalla. Una parte de él no quería ir a la cruz. Estamos acá. Una parte de él se negaba a sufrir el castigo, el maltrato. Sin embargo, antes de ir a consultar con sus discípulos, que ya uno, cuando le escuchó lo que le iba a suceder, le había aconsejado: para allá no vayamos. Él se fue al secreto. Dice la Escritura, en el monte de los olivos, en un huerto conocido como Getsemaní, en un lugar aparte, dobló sus rodillas y de rodillas le habló al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Espíritu. Jesús había sido obediente en todo. No había habido algo de lo que el Espíritu le había dicho que hiciera, en lo que él se negara o se resistiera a hacerlo. Pero llegó una prueba en la que la humanidad de Jesús se comenzó a oponer. Pero él conocía la voluntad del Espíritu. Déjeme decirle que lo que el Espíritu comienza no lo deja a media. Y yo no sé por dónde estás pasando. Si estás pasando por un momento de dificultad, de prueba, pero déjame decirte que ahí no ha terminado. Aunque te quieras rendir, el Espíritu Santo te dice: obedece a mi voluntad. Lo que Jesús estaba viviendo y lo que estaba por vivir estaba dentro de la voluntad del Espíritu. Por eso Jesús no reprendió al diablo. Estamos acá. Por eso Jesús no comenzó a hacer una guerra espiritual, para que no se cumpliera lo que dentro de la voluntad del Espíritu estaba determinado que debía suceder. Usted debe de entender, debe conocer. Eso fue lo que David oró.
Enséñame a hacer tu voluntad. Señor, estoy en una situación donde me están maldiciendo, donde me están atacando, donde me están injuriando. Pero yo no puedo actuar de cualquier manera. Señor, estoy en una situación donde no me quieren pagar. Señor, estoy en una situación donde me están enamorando el esposo, donde me están enamorando la esposa. Estamos acá. Señor, estoy en una situación donde le están haciendo bullying a mi hijo y me dan ganas de coger ese pelado. No. En todo tenemos que orar. Que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad. Porque entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Si en el momento en el que el Señor quiere salir en tu defensa para mostrar que Él está de tu lado, tú te anticipas y comienzas a hacer lo que Él no te ha dicho que haga. Al final vas a quedar en vergüenza. Vas a quedar en descrédito. Te van a bembear. Sí. Enséñame a hacer tu voluntad. Cuando un hermano, una hermana se ha equivocado contigo, cuando no te ha saludado, cuando no te ha dado el abrazo, que tú dices, es que ella siempre me ha dado un abrazo. Cuando no te ha llamado, cuando no te ha escrito. ¿Qué es lo que el Señor espera que nosotros le digamos? Enséñame a hacer tu voluntad. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Esa debe ser la oración que siempre debe estar delante del Señor. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, ustedes conocen la oración modelo, el Padre Nuestro. No es un rezo, es una oración. Una de las cosas que Jesús dijo fue: y hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como donde, como en el cielo. Ese es el modelo de oración. Y ese es el modelo de vida que el Señor quiere que nosotros, sus hijos, vivamos en la tierra como se vive en el cielo. En el cielo se vive en armonía. En el cielo se vive en paz. En el cielo se vive en gozo. Hágase tu voluntad. En otras palabras, en el cielo todo lo que se hace es la voluntad de Dios. Y en el cielo todo marcha bien. Todos los que hemos tenido experiencias con el cielo, yo tuve un sueño donde solamente lo que vi fue nubes. No vi más nada, por eso no voy a hablar cosas que no viví. Estuve en un lugar, en un sueño, donde yo entendí que era la recepción del cielo. Pero lo poco que experimenté fue suficiente para yo no quererme venir de allá. Lo poco.
Ustedes conocen el sueño porque yo se los conté. Lo tuve el 21 de abril del año 2023. La hora se la quedo debiendo. Pero lo tuve. Y del cielo me devolvieron a una sola cosa. ¿A qué me devolvieron? A hacer la voluntad de Dios. Para eso fue que me devolvieron. No me devolvieron a hacer mi voluntad, la voluntad de mi esposa, la voluntad de ustedes. Me devolvieron a hacer la voluntad de Dios. Me devolvieron a hacer la voluntad del Espíritu. Enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad del Espíritu es buena, es agradable y es perfecta, pero la Biblia dice que para uno comprobar eso, porque dice para que comprobéis, para uno comprobar eso, tiene que renovar, tiene que sufrir un cambio, una transformación. Déjeme decirle que mientras usted esté viviendo el evangelio de Jesucristo en la carne, usted no está obedeciendo al Espíritu. El evangelio de Jesucristo no se vive en la carne, se vive en el Espíritu. Y el Espíritu nos ayuda a amar, nos ayuda a perdonar, nos ayuda a pedir perdón, nos ayuda a soportar. Porque ¿cómo cree usted que Cristo soportó todo el sufrimiento, todo el castigo? Cristo solo sufrió la ausencia del Espíritu cuando estando en la cruz. Ustedes lo han leído. Clamó: Dios mío. Allí lo que sucedió fue que el Espíritu que había venido el día que fue bautizado por Juan en el Jordán, por causa del pecado que Jesús cargó de la humanidad, el Espíritu se apartó. Así que Cristo sí sufrió la ausencia del Espíritu, pero no la sufrió porque Él hubiera pecado, la sufrió porque cargó tu pecado y mi pecado. Alguien debería darle la gloria al Señor. Cristo pudo soportar todo lo que soportó porque el Espíritu estaba con Él. Eso es lo que dice Filipenses 4:13.
Ustedes se lo saben de memoria, algunos lo tienen en la pared. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando dice todo es todo, no exentúa nada. Se murió mi papá, se murió mi mamá, pero en Cristo lo puedo soportar. Me echaron del trabajo, lo puedo soportar. Me bajaron el sueldo, lo puedo soportar. Nadie dijo amén. Pero resulta que a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien. Y muchas veces te lo bajan porque sencillamente Dios te quiere dar algo mejor. Y si no es de esa manera, tú nunca lo hubieses entendido. Pero el punto está es que todo es todo. Por eso dice en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Iglesia, si algo quiere el Espíritu para con cada uno de nosotros, es que lo aprendamos a escuchar. Es que lo aprendamos a obedecer. Es que aprendamos a caminar con Él. Que no le estemos llevando la contraria. Si Él dice por aquí, aunque a ti no te parezca, es por ahí. La Biblia habla de Jesús en el libro de Hebreos. Y aún de Jesús, la Biblia dice que por el sufrimiento aprendió obediencia. Y muchas veces no es lo que uno quisiera. Por eso debería ser lo más sensato. Debería ser lo que todos los días de nuestra vida pidamos delante de Dios. Que nos ayude a hacer su voluntad. Porque muchas veces nos va a costar. Muchas veces nos va a parecer difícil. Muchas veces vamos a decir, Señor, yo no estoy preparado para esto. Pero si tú me ayudas, yo sé que lo voy a lograr. Estamos acá. Es lo más sensato, fue lo que hizo Cristo. Cuando Cristo hizo la oración, cuando Cristo le dijo al Padre que lo ayudara a hacer su voluntad, entonces dice la Escritura que vinieron ángeles y le fortalecieron, le sustentaron, estuvieron con él. Recibió una ayuda espiritual. La carne quiere que tú seas un soberbio, un orgulloso, un altivo. Alguien que no se humille, que no pida perdón, que no reconozca su error, su equivocación. Ese no es el Espíritu. El Espíritu te enseña a ser humilde. La Biblia dice que el Señor está cerca de los humildes, que Él al humilde lo atiende, pero al altivo lo mira de lejos. A ese no lo atiende. Por eso cuando a mí me suceden cosas que yo no quisiera que me sucedieran, yo le he preguntado, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Sí. ¿Qué me quieres enseñar? Porque entiendo que por algo Dios está permitiendo aquello.
Eso no está pasando por pasar. Eso no está sucediendo por suceder. Algo está haciendo el Señor con aquello. Así que, iglesia, el Señor quiere que aprendamos a hacer la voluntad del Espíritu. El deseo del Espíritu es contra el deseo de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Dice la Escritura que ambos se oponen para que no hagáis lo que queréis. Usted tiene que aprender a conocer el deseo del Espíritu. Usted tiene que aprender a conocer lo que el Espíritu quiere que usted haga. En el momento que usted lo entendió, entonces usted está siendo guiado a tierra de rectitud. Porque el Espíritu nunca te llevará al fracaso. Él siempre te llevará al éxito. El Espíritu no te llevará a la derrota. Él te llevará a la victoria. El Espíritu no te llevará a la muerte. Te llevará a la vida. El Espíritu te llevará a la presencia de Dios. Así que, iglesia, en esta mañana el Señor quiere que aprendamos a hacer la voluntad del Espíritu. Hacer la voluntad del Espíritu. El Espíritu llevó a Israel a la tierra prometida. Fue el Espíritu en una columna de nube que iba delante del pueblo, y ellos le seguían. Donde la nube se detenía, entonces se detenían ellos. Era al paso, era al ritmo del Espíritu que el pueblo avanzaba, y de esa manera llegó. Nosotros estamos siendo llevados a un ensanchamiento, pero a ese ensanchamiento no llegaremos si seguimos la carne. A ese ensanchamiento llegaremos si seguimos al Espíritu. No lo resistas, no lo contristes, no lo apagues, y mucho menos lo hagas enojar, para que no pelee contra ti. Escúchalo, obedécelo, y verás cómo entrarás a la tierra que Él te ha prometido. Dale fuerte el aplauso al Señor.